El manejo del periodo de secado en el vacuno lechero es un aspecto crucial que va a determinar la producción de la lactación siguiente. Hoy sabemos que la gran mayoría de las vacas de alta producción no forma adecuadamente el tapón de queratina. Es más, un gran porcentaje de ellas ni siquiera llega a formarlo durante todo el periodo de secado, lo que supone un factor de riesgo para nuevas infecciones intramamarias. Con este vídeo queremos mostrar en 6 pasos muy sencillos un protocolo a seguir para evitar errores en la aplicación. En la terapia de secado hay una serie de pasos que hay que efectuar. El primero es el de la desinfección previa de los pezones que se realiza con el producto Predipin, desinfectante preordeño que tenemos en la granja. La aplicación se hará siempre de los pezones más lejanos a los más cercanos para evitar en la manipulación una nueva contaminación al pasar con los paños. Utilizamos un paño por cada pezón. Secaremos haciéndolo no solo en el barril, sino en las puntas, en el esfínter. Es la zona con mayor riesgo en todo este protocolo. Aplicamos el producto desinfectante con un pulverizador y esperamos 25 segundos a que haga efecto. A veces las mamitis las podemos provocar nosotros a consecuencia de arrastrar los gérmenes de unas a otras. Una vez efectuada la higienización, aplicamos el tratamiento de secado, empezando por los más cercanos y terminando por los más lejanos. Aplicamos la parte distal de la cánula para evitar el arrastre de las bacterias que estén en la zona próxima de la piel. Una vez efectuado en los 4 pezones, pasaremos a aplicar el sellado interno, comenzando por los más próximos y acabando en los más distales. Antes de aplicarlo, efectuamos una nueva desinfección con las toallitas incluidas en el producto y que vienen impregnadas con su propio desinfectante, una por cada pezón. Al aplicarlo, la forma de hacerlo es creando un tope en la base del pezón con los dedos, aplicando el producto en forma descendente, lentamente y dejando una pequeña cantidad en el extremo del canal. Sellando todo el canal y evitando que entre el producto en la cisterna de la glándula mamaria de la vaca. La técnica de forma alternativa la puedes realizar haciendo todo seguido en cada pezón o haciendo las aplicaciones de cada producto consecutivamente en cada uno de ellos. Al final, terminaremos con un nuevo baño de los pezones con una cobertura mínima de 2/3 del pezón, sin olvidar marcar la vaca como medida de control. La combinación perfecta en la mejor terapia de secado.